El aborto ya es legal en Estados Unidos, pero la semana pasada tuvimos una reunión con uno de los líderes políticos de la comunidad para hablar sobre una nueva iniciativa que pretende aprobar 4 puntos que están relacionados con el aborto. Y estos 4 puntos son, en primer lugar, un permiso para el aborto tardío, es decir, sería permitido abortar bebés de más de 6 meses de gestación o hasta justo antes de nacer. Porque hasta este punto la ley solo permite que sean abortados niños de 6 meses de gestación o menos. Número 2, remover la protección a los trabajadores del área de la salud que tienen objeciones morales. Porque la ley protege a médicos que no quieren realizar el aborto, pero esta nueva iniciativa estaría quitando la protección a médicos que están en contra del aborto. Número 3, que el seguro médico cubra todos los gastos del proceso del aborto. Número 4, eliminar la notificación a los padres en caso de que las mujeres que están haciendo este proceso, sometiéndose a este proceso, sean menores de edad. Y el deseo de aprobar leyes como estas me hacen deducir las convicciones de quienes las proponen. Es decir, estos gobernantes que impulsan la aprobación de estas leyes no consideran que un bebé en el vientre de su madre sea un ser humano. Porque de lo contrario sería homicidio en primer grado, y esto sería aprobar una ley de pena de muerte en contra de aquellos que son inocentes, que no tienen una voz para defenderse. En segundo lugar, puedo ver que los impuestos de los contribuyentes son invertidos en patrocinar el asesinato de niños no deseados. En tercer lugar, un movimiento que impulsa a menores de edad a tomar decisiones por encima de la autoridad de sus padres con la complicidad del Estado. Y número 4, se me olvidaba, algo más. Quieren castigar legalmente a los médicos que se oponen a participar en el proceso de aborto por razones éticas. Y para ellos todo eso está bien. Ahora quiero presentar mi defensa a los no nacidos. No desde la autoridad de mi lógica, pero desde la autoridad de la palabra de Dios en este asunto. Es decir, quiero expresar lo que Dios dice en la Biblia acerca de este tema. Salmo 139, 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David es quien escribe estas palabras y en una revelación directa de Dios declara que Dios formó sus entrañas y que Dios mismo vio a David cuando él era un embrión. Es decir, David ya era un ser humano en el momento en que Dios hizo contacto visual con su embrión. Ahora, veamos lo que es un embrión. ¿A qué se refiere David cuando está hablando de un embrión? El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, el término embrión se aplica hasta la 8ª semana de la concepción o la fecundación. Es decir, desde el día 1 hasta la 8ª semana en el ser humano es un embrión. Y a partir de la 8ª semana el embrión pasa a denominarse feto. Es decir, David se está refiriendo a que Dios lo vio antes de que él cumpliera 8 semanas de gestación en el vientre de su madre. En otras palabras, de acuerdo con esta definición, inmediatamente después de la fecundación, David vino a ser un embrión, y al igual que nosotros, Dios vio el embrión de David, y poniéndonos en igualdad de condiciones con David, podemos decir que Dios vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre desde el momento en que fuimos fecundados. En el día de nuestra gestación en el vientre de nuestra madre. No solo éramos materia, es decir, un embrión, sino que Dios nos vio como un ser humano, con un alma que ha empezado a existir con propósito eterno. En el día 1, creados a la imagen de Dios, con el propósito ineludible de darle gloria. Y si miles de niños o millones de niños han sido abortados voluntaria o involuntariamente, ninguna de estas muertes es una sorpresa para Dios. Y aunque causen tristeza o desagrado o la ira de Dios, de todas maneras no son una sorpresa.
Dios dijo, no matarás, y el aborto es la muerte de un ser humano creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, el aborto es pecado. Tengo claro que Dios perdona los pecados de aquel que confiesa y se arrepiente, reconociendo su necesidad de perdón y la ayuda única de Jesucristo. Pero las consecuencias de dicho pecado son trágicas. Y no debemos pasar por alto la rebeldía de un mundo que corre en rebelión ante Dios y de forma egoísta cauteriza su conciencia. Nuestra labor como cristianos será siempre decir la verdad, no para demostrar que somos nosotros los que tenemos la razón y los demás están equivocados, pero para que el Evangelio de Cristo les alumbre. Debemos amar la vida y luchar con perseverancia por el bien de los no nacidos y en contra de la ignorancia de madres que se ven abrumadas por los desafíos de afrontar el advenimiento de un hijo. Globalmente, el 25% total de los embarazos terminó en aborto entre 2010 y 2014. Es decir, 1 de cada 4 mujeres embarazadas asesinó a su hijo. 1 de cada 4 mujeres abortó a su hijo. Si tú has pensado en abortar a tu hijo, no lo hagas. Aún estás a tiempo. Date cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Ese bebé es un ser humano, es una creación de Dios, posee cuerpo, posee alma. Y abortar es pecado. Es quebrantar el mandamiento de Dios cuando dijo, no matarás. Ahora, si ya has pasado, si ya has cometido ese pecado, quiero que sepas que hay perdón en Cristo Jesús. Es cierto que hay muchas heridas en tu corazón por lo que sea que esté pasando por tu cabeza y que sufres por haber tomado esa decisión en el pasado, pero no es tarde para venir a Jesús y encontrar perdón y paz. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Este versículo no es para los no nacidos, este versículo es para ti. Tienes que darte cuenta que necesitas reconocer que tú eres como ese niño indefenso, que no tiene la capacidad de darse vida a sí mismo, que no puede sostener su propia vida, sino que estás en las manos de Dios. Pero solo si el Salvador del mundo, Cristo Jesús, te salva de una muerte eterna. No hay nada en ti que te salve de tus pecados, pero lo que Jesús hizo en la cruz al morir en tu lugar es lo que te salva. Pídele a Jesús que te salve. Arrepiéntete de tu pecado y rinde tu vida a Jesús hoy. No esperes más tragedias en tu vida. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Ora a Dios hoy mismo y dile, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Y yo sé que solamente tú me puedes salvar, porque Jesús tomó mi lugar.